Y esto que se ve espantoso. Ya estás con el... Perfecto. Lo ven ellos, pero no lo ven acá. Sí, también lo ven aquí. Ah, ok, perfecto. Hola. Ay, ¿cómo estás? ¿No te has perdido una? No me perdió ni una. Un poquito de la pasada. Dime si me escuchas ahí. No. En otras partes, ¿no? En Argentina, en un montón de lugares, Sí, de sí. repente te veo por ahí que estás trabajando. Ofrece cursos de manejo de estrés y yoga para las adicciones en la clínica de rehabilitación de Montefénix. Y bueno, muchas cosas más de su trayectoria. Es una gran persona, mujer, que trabaja mucho, ¿no? Como por la sociedad, especialmente con las adicciones. Y pues hoy la invitamos a que diera esta conferencia que le pusimos Adicción al Sexo, ¿no? Con este ciclo de conferencias de sexualidad, como también viendo un poquito este panorama de la adicción en la sexualidad y bueno, todo lo que ella nos se haya conectado, ¿no? Para compartirnos el día de hoy. Y pues bueno, a mí me da mucho gusto que sigamos aquí. Veo como las caras, ¿no? Que nos vamos viendo cada lunes y esa era la idea de este espacio, que más que venir solamente a una conferencia, poder vivenciar, ¿no? Como todo este panorama más amplio de la sexualidad desde una visión integral. Entonces, pues bueno, bienvenidos, bienvenida. Muchas gracias. Y gracias a Samari. Gracias. Muchas gracias. Pues un gusto estar acá. Muchas gracias, Fabi. El tema es como para 6 meses de curso mínimo, pero no importa, vamos a hacer lo que podemos con el tiempo que tenemos. No, muy rápidamente lo de la fundación que presido, que básicamente fundé hace ya ya llevamos 13 años, 14 años. Llevamos 15 años en Atlachoroaya y ahora estamos en Reclusorio Oriente, en México, que acaba de tener un motín. Y tengo maestros en Topo Chico, que se acaba de cerrar por lo mismo, por motines varios, con maestros que estuvieron adentro del penal un día del motín y que los mismos presos hicieron una barrera humana y fueron sacando a los 5 maestros míos que estaban adentro, uno en adultos mayores, otro en varonil, femenil, psiquiátrico y adicciones. Entonces imagínate, los cuidaban, pero si hubieran sido por las autoridades, nada, porque ni entran. Era autogobierno totalmente esa cárcel, ¿no? Entonces, bueno, pero bueno, historias muy interesantes y que la relación con el tema de hoy principalmente es que es estas cárceles en las que nos metemos solitos, ¿no? Que es la adicción. Es decir, mi definición de la adicción es que son las cárceles que nosotros mismos decidimos encarcelarnos, ¿no? Nos vamos encerrando. Por nuestra tendencia a volvernos un poquito obsesivos. Hay un gran santo en la India que dice, el amor mejor entendido es la atención completa, la plena atención, Vivekananda, el que trajo el yoga a Occidente.
Y eso es presencia, es estar atento. Lo que pasa es que esa presencia, a veces, dependiendo de los niveles de intensidad, puede ser una distorsión, puede distorsionarse al grado que dirigimos nuestra atención hacia lo que Deepak Chopra habla de el que perdió la brújula, ¿no? Dice que todo adicto es alguien que perdió la brújula, literal. Es decir, en vez de estar encauzando su energía hacia crecimiento, enaltecimiento, desarrollo, realización, se va hacia lugares más oscuros. O encarcelados, como digo yo, ¿no? Porque ese encarcelamiento, ¿qué es? Es una falta de libertad. Y la falta de libertad, ¿qué es? Es esa obsesividad donde, igual que el cocainómaco, que no puede pensar en otra cosa que la próxima línea de coca que va a consumir, nada más, y cuándo va a conectar con el traficante, etcétera, etcétera. Igual en la adicción al sexo se vuelve súper obsesiva la persona, su forma de pensar y demás, se enfoca tan enfocadamente en eso que todo el resto de la realidad pasa como desapercibido. Esa capacidad que tenemos de enfoque es muy útil cuando está enfocado a cosas que nos enaltecen. Y ahora vamos a ver en esta plática cómo realmente es una decisión hacia dónde vas a dirigir lo que eres energía. Eres el poder de una energía, que somos energía, ya a nivel ciencia cuántica está, ya la gente que antes preguntaba, bueno, pero la energía suena muy esotérico. Les digo, lean un poco de ciencia cuántica y después vamos a hablar otra vez. La energía, somos energía, ¿no? Entonces, vamos a ver más tarde en la plática dónde está enfocado eso a nivel tántrico, que es muy importante. La filosofía tántrica siendo la más sofisticada de la India y la que plantea una realidad tal cual lo que estamos nosotros planteando de la ciencia cuántica actual. Increíble. Llegamos a la ciencia cuántica siglos después nosotros a través de la ciencia. Estos, en el shivaísmo de Kashmir, ya la tenían re clara, que somos energía y que es una energía sintiente e inteligente. Igual que el arbolito que se tuerce todo buscando el sol, esa inteligencia de la energía vital, eso somos. Entonces, es nuestra decisión, tenemos esa capacidad y ese poder y esa libertad de decidir hacia dónde vamos a encauzarnos, ¿ok? Entonces, bueno, voy a rápidamente empezar con esto para darles como el enfoque general de la definición, ¿no? Vamos a empezar con la típica charlita sobre adicciones, ¿no? Con la definición de la OMS, no puede faltar, la Organización Mundial de la Salud, que dice que es una dependencia persistente y compulsiva hacia una sustancia, condición o persona. Acuérdense que la codependencia está considerada igual de peligrosa y difícil de atender que la propia adicción. Yo esa no me la tomaba en serio, la codependencia, decía, no, pero esas son las light, o los light, ¿no? En clínica, hasta trabajar con ellas y ver que la codependencia puede ser realmente muy enfermiza y muy encadenada, ¿no? Condición o persona. La codependencia se define en el campo de las adicciones como una adicción a una persona. Y es todo otro capítulo aparte que obviamente hoy no hay tiempo de abordar, pero quizá más adelante haya más pláticas de estas y podamos verlo. Porque es un tema muy latinoamericano que creo que nos toca a todos. Ok, los orígenes de la adicción pueden ser, se habla, ¿no?, de la multifactorialidad, lo multifactorial, de que hay muchos factores en juego en la adicción. No es que porque papá era alcohólico, entonces yo también salgo. No, no es tan fácil así. Hay miles de otros factores que pueden haber jugado en ese juego. Hay factores genéticos, que sí hay un gen que se pasa de alcoholismo. Yo estudié con Shukit, el doctor Shukit, que es un psiquiatra que investigó con gemelos, hizo
hizo una investigación en Holanda de gemelos adoptados. Algunos iban con una familia que no consumía alcohol, otros con familias que sí consumían alcohol, y todos desarrollaron el alcoholismo. Los que no estaban expuestos a eso a nivel familiar. Interesante. Es el 5% que decimos, bueno, no es nada, pero es interesante porque es un factor que puede llegar a así tener algo de impacto. Psicosocial y ambiental, ¿no? Se estudia como especialidad junto con dependencia a sustancias, codependencia, trastornos de sueño, alimentación. En Montefénix dan una especialidad en adicciones a médicos y psicólogos. Porque hay médicos que llevamos, ¿no?, al adicto al médico creyendo que sabe algo de adicción, no necesariamente. Casi ni lo vemos. Cuando estudiamos psicología, y los médicos tampoco ven casi nada de adicciones. O sea que hay que buscar un especialista, ya sea psicólogo o médico, especialista en adicciones a la hora de llevar a la persona que quieres que atiendan o tú mismo, porque es una especialidad y no se ve a la hora de la carrera en sí, la profesión. Bueno, y también es considerado un trastorno de personalidad obsesivo-compulsivo, obviamente. La obsesión es cuando no podemos pensar en otra cosa. La compulsión, adelante. Bienvenido. La compulsión es cuando llevamos a cabo esa idea obsesiva que traíamos en mente. ¿Okay? Ya lo llevamos a cabo. ¿Okay? Es la diferencia entre obsesión y cuando están juntas es porque una está alimentando a la otra. La adicción siempre reúne un síndrome, bueno, generalmente para hacer un trastorno de dependencia a sustancias, personas o condiciones, para hacer un trastorno, es decir, definido como tal, por el DSM-5, que es la Biblia de los psiquiatras, que trae todas las enfermedades psiquiátricas que tenemos que estudiar. Para poder ser considerado eso, algunas de las formas más tradicionales de pensar es que presente, por ejemplo, la persona un síndrome de abstinencia, es decir, que cuando no consume, se pone de malas. Y está al grado que se puede morir en el caso de heroína. En heroína no le puedes parar en seco el consumo porque se te pueden ir, literalmente. Entonces, bueno, ese es uno de los síndromes más. Pero el alcohol mismo tiene un síndrome de abstinencia que es el delirium tremens, que es el peor de todos los delirios. Donde aún en clínicas refinadísimas, como donde yo estudié, en Montefénix, a los de delirium tremens ataditos a la cama, que tú dices, bueno, pero eso es de anexo, o algo por el estilo. No, es la única forma de mantenerlos bajo control, porque si no atacan gente, se agreden ellos, es realmente un delirio, el peor de todos los delirios, está considerado en psicología. En psiquiatría. Entonces, síndrome de abstinencia, tolerancia generalmente se requiere más y más y más. En el sexo igual, nada es suficiente, es el insaciable, es la bienvenida. ¿Te vas a quedar? Muy bien, me parece muy bien. Toma asiento. Es el insaciable, es que nunca es suficiente, nunca llega a lo que buscamos todos, que es el estar felices, estar contentos, estar en paz. Eso en yoga, que saben que yo soy también yogini, y que uso el yoga porque es muy útil. Y van a ver por qué al final. A nivel terapéutico. Eso en yoga se considera ananda. Mi mail es Ananda.
¿Y qué quiere decir? La que anda en busca de la felicidad, básicamente. Y felicidad es ananda, es la completud, es que no te hace falta nada para sentirte bien en este momento. Eso es lo que andamos buscando todos. Lo que pasa es que a veces como dice Deepak Chopra, se va la brújula, se va en una sola dirección y reducimos la realidad a un grado tal que nos encadenamos con esa obsesividad que reduce nuestra libertad. Literalmente es una forma de encarcelamiento muy fuerte, la propia adicción. Y tiene costo físico, social y laboral. El problema es que muchas veces en cuanto a la adicción al sexo, muchas veces va de la mano con cuestiones de autoestima muy lastimado, que necesita autovalorarse, clásico de los hombres que llegan a una cierta edad y necesitan demostrar su virilidad, es autoestima, autovaloración, que se sientan tomados en cuenta, quizás ya la señora en casa ya los toma como parte del mobiliario, ¿no? Y que a nivel sexual no hay gran cosa, y entonces, bueno, hay esta cuestión de autoestima. También en algunos casos los problemas de asertividad, en especial personas que han sufrido abuso, muchas veces la adicción al sexo va de la mano de un historial de abuso, donde tenemos la tendencia a volver a poner los deditos a ver si hay electricidad en exactamente lo que propició el problema original, hasta sanarnos. Es una forma de sanar, pero mientras lo vamos haciendo, a veces puede terminar muy mal esa repetición de volver a donde estaba más lastimado el asunto. Lo del síndrome de donjuanismo o ninfomanía también, donde se desgasta una enorme energía, igual que el adicto, que se pasa todo el día pensando en la droga, conectando la droga, hablándole al dealer, viendo cómo va a ser para conectar, etc. Igualito a nivel sexual. Puede ir de la mano con un comportamiento antisocial cuando ya llega a niveles muy exagerados, la adicción al sexo. Jugando con una especie de ruleta rusa, ¿no? De que a ver si tiene la bala o no, ¿no? Yendo a lugares muy peligrosos para conseguir sexo, muchas veces teniendo sexo sin protección, exponiéndose a ambientes bastante pesados, donde también hay como un trasfondo de drogas y criminalidad, ¿ok? No solamente se están poniendo en riesgo ellos, sino que también a nivel transmisión también pueden estar exponiendo a los demás. Gracias. En Brasil, yo viví 5 años en Brasil, y en Brasil el problema principal es lo que llaman la camisinha de Venus. La camisita de Venus, le dicen así al condón. Você não tem que sair de casa sin camisinha de Venus. Me encantó, la camisita de Venus, le dicen bueno, al condón, ¿no? Entonces no salga de casa sin condón. Y había todo un aviso con, tipo las tarjetas de American Express, que también tenían una en un momento, no salga de casa sin su tarjeta de crédito. Bueno, decía, no salga de casa sin su camisinha de Venus. No, pero es parte del asunto, ¿no? Ok, esto también, en el peor de los extremos también, puede terminar en tráfico humano, explotación de menores, es decir, la adicción al sexo ya desbordado puede llegar a irse a unos extremos bastante pesados, que son las que por internet, ¿no? La pornografía, la adicción a la pornografía, también que reduce, ¿no? Es decir, la persona termina enfrente del video
¿no? Masturbándose, porque no, es decir, su vida toda, la realidad, como cualquier adicción, se va encerrando a la persona en una cárcel. Por eso estamos llevando el yoga a cárceles, porque no es solamente por acompañar procesos ahí adentro, es muy simbólico lo que estamos haciendo, porque muchas veces están en doble penal, están en el penal físico, pero en el penal de la adicción, que muchas veces descubren adentro del penal. Entonces, como sociedad también hay mucho que discutir, porque ¿qué estamos haciendo? No estamos readaptando a nadie, estamos exponiéndolos a gente que está muchas veces mucho más dañados que ellos, y además presionados para consumir, en muchos casos, adentro de los penales. Ok, vamos a la próxima, por favor. Lo genético familiar, historial de abusos también, crowding, el hacinamiento en casa, todos durmiendo en la misma sala o en el mismo espacio, puede darse a que hayan abusos sexuales que después detonen eventualmente en una adicción al sexo, a nivel el daño que deja a la víctima. Historiales de maltrato y abuso, bueno, ya saben, ¿no? El 98% de los niños de la calle han sufrido abuso sexual. Es increíble. Si no fue en casa, ha sido en la Terminal del Norte, que es una de las peores. Yo trabajé en Casa Alianza también, 5 años, dando de mi tiempo ahí con yoga y terapia para los niños de la calle. Y la mayoría, pero así, casi todo lo que yo conocí, habían sufrido abuso en las terminales donde llegan escapando de la violencia en casa. Entonces es tremendo. Y hay como sex predators, se llaman en inglés, depredadores sexuales, gracias, que básicamente van a cazar niños que están muy vulnerables por un emparedado, por un sándwich, pues cualquier cosa. Entonces es tremendo. Muy vulnerables los niños frente a todo esto, ¿no? Entre los niños de la calle, yo he bajado a alcantarillados, hice un video una vez para ellos, para recaudar fondos para Casa Alianza, y bajamos a alcantarillados donde estaban viviendo hacinados un montón de niños, siempre una imagen de la Virgen de Guadalupe. No. En el medio, así abajo ahí en donde está la Alameda, está llena de esos agujeros donde duermen, viven, etc. Y muchos de ellos ya son padres de familia y son unos escuincles, realmente, y niños creciendo, niños de la calle, ¿no? Y los niños de la calle se vuelven otros adictos de la falta de estructura, porque como no tienen ninguna estructura, nadie les dice nunca nada de que tienes que hacer tu cama. Cuando llegan a casa hogar es el problema principal, es tratar de sanarlos de la adicción a la calle, ¿no? De la falta de estructuras. Y ahí adentro buscan amor, buscan contención, buscan contacto humano, obviamente a través del sexo. Entonces ahí también hay mucho daño y que puede llegar a terminar en cierta adicción al sexo por ese malentendimiento, buscando el amor en lugares que en realidad no necesariamente la van a dar. Después, bueno, culturalmente acá faltó dividir, bueno, los motivos culturales que pueden estar atrás de la adicción al sexo, que es el Latin lover, ¿no? Conocido en América Latina, ¿no? Valentino, el gran Valentino de los años 20, que era, bueno, que no me acuerdo de qué nacionalidad era, pero cundió en Francia, ¿no? Como el gran amante, el gran conocedor del sexo, que se puso muy de moda. Ese tipo de imágenes también cunden entre eso que eventualmente se puede volver muy obsesivo y muy compulsivo.
Y muy interesante ver la diferencia que hacemos socialmente, ¿no? De que eso es aceptado de los hombres, el ser Don Juan. Pero el mismo comportamiento en una mujer, la próxima, por favor, es rechazado y condenado, sigue siendo, muy, muy obviamente. Otros factores, como psicólogo especialista en adicciones, es importante que lo mencione. La dopamina tiene que ver, en cuanto a neurotransmisores, que son los mensajeros del cerebro, ¿cuáles son las que se desatan con el sexo? En general, la dopamina, que es la droga del enamoramiento. ¿Quiénes han estado enamorados acá? Qué bueno, qué maravilla. Qué bien, eso sí, habla muy bien de este grupo, porque no es siempre el caso. Y ese enamoramiento, que generalmente es cuando llegamos con el novio, estamos pero así perdidamente enamorados, y toda la familia dice, no, es decir, los comentarios después son muy parecidos a tu ex, ¿verdad? No, y tú no lo has visto, que te has enamorado del mismo, solo que en otro disfraz. Porque no has procesado nada tú, no has hecho el trabajo personal que necesitabas hacer. Entonces vamos repitiendo los que van casándose, y es la misma, es muy parecida, la misma mujer que dejó, acaba de casarse con alguien bien parecido, igual características. O igual nosotros con los novios y los futuros maridos. Eso suele suceder por niveles altísimos de dopamina, que no dejan ver claro. Es la que está comprometida en la cocaína. La cocaína es la que ocupa los receptores de la dopamina y desata cantidades enormes, una especie de lluvias torrenciales de dopamina hasta agotar todo el almacenamiento que hay en las neuronas, y ahí empieza el craving, que de ahí viene la palabra craving, ese anhelo desbordado, esas ansias de volver a usar, viene del trabajo en el campo de las adicciones con la cocaína. Es el craving, es ese anhelo. Ya vamos a ver el anhelo, la importancia que tiene y el deseo como tal. Okay, bueno, ese anhelo desbordado en el cocainómaco se llama craving. Las otras que tienen mucho que ver con el sexo son la adrenalina, que es de la cacería y de la conquista, ¿no? De ambos sexos, y tiene que ver también con ese comportamiento muy, muy limítrofe. Muy estar yendo a lugares realmente no muy recomendables, ¿no? A nivel salud en general, si quieres salir vivo, ¿no? Es decir, sí, tal cual. ¿No? Entonces, y comportamiento sexual out there somewhere, porque ni idea. Yo hice notas, yo fui periodista muchos años, hice notas de grupos de braceros que se iban del otro lado. Hicimos una nota para NBC, para SIDA y cómo niveles altísimos en Michoacán, que estaban llegando por los braceros, que iban del otro lado. Y entonces al momento de entrevistarlos, era siempre lo mismo. Ni idea. ¿Usar condón? Yo ni idea. Yo estaba hasta las patas, decía, ¿no? El bracero. Yo ni idea. Me acosté con 3 viejas esa noche y no tengo la menor idea. Es decir, el día que cobraban, se iban de juerga, ni idea de lo que estaba pasando. Y entonces, claro, bienvenidos. Qué milagro, bienvenidos. Y entonces ese tipo de conducta fuera de control, que ni idea, de conciencia cero, es lo que muchas veces propicia un montón de problemas, porque yo terminé entrevistando a la mujer de ese bracero que negaba que ella estaba pero claro que tenía SIDA, y el hijito que se acababa de morir de SIDA, y la entrevista con el médico que los había atendido. Pero bueno, interesante, ¿no? Toda la
ese comportamiento totalmente fuera de control no es solamente del borderline, ¿no? Que en psiquiatría es el limítrofe, es el paciente que muchas veces ha sufrido abuso. La personalidad limítrofe, borderline, una de las más difíciles de atender en psicología, es la que ha sufrido la invasión de límites. Se llama así limítrofe porque ha sufrido abuso de niño. Alguien invadió de la que haya sido, no necesariamente de penetración, puede haber sido simplemente un maltrato que quedó registrado y que esa persona de ahí en más quedó con los límites. Todos tenemos un límite energético. Cuando alguien entra, ya sabes, ¿no? Decir que alguien acaba de entrar porque ya lo sientes antes de siquiera verlos, ¿no? O escucharlos. Tienes como antenitas, literal. En yoga eso se llaman nadis, son canales energéticos. Y bueno, y tienes ese campo alrededor tuyo que es tuyo, es tu espacio personal. Entonces, al invadirte ese espacio personal, deja lastimaduras, deja cicatrices que pueden llegar a determinar problemas muy serios. No siempre. A veces se pueden sanar muy bien, otras veces no tan bien. Y puede ser que esa repetición, esa adicción al sexo, esa adicción a estar en este tipo de adicción al sexo que estoy hablando, que es la que es la más extrema y es la que está llevando a la persona a un lugar de mucho peligro para él y para los demás, puede ser la causante, tener eso, porque te han invadido los límites. Entonces, por eso lo del maltrato. Es importantísimo erradicar el maltrato. La nalgadita, la que no pasa nada, la abuelita que casi te saca la oreja y que, ¡ay, qué bonito niño! No decir que te está arrastrando por la sala, miren qué bonito esta niña. No, ese tipo de cosas que decimos, bueno, eso es afecto o es maltrato, lastiman mucho más de lo que en México hay un problema de maltrato altísimo, altísimo, con secuelas muy serias, que ahora estamos viendo los niveles de violencia. No es casual lo que estamos sufriendo en México actualmente, pero no nos vamos a ir por la ventana esa porque es un enorme tema. Las otras, entonces la adrenalina, que es la que liberamos cuando hay miedo o mucha ira y que termina siendo cancerígena. La adrenalina, si vives en la ira y en el miedo, obviamente estás sembrando alegremente las semillas del cáncer de mañana. Eso tómenlo en cuenta. Esa es la base del estrés. Y es una decisión, el estrés es una decisión. Hay métodos para manejar el estrés. Es ignorancia de esa metodología de manejar el estrés lo que lleva a la persona a estar estresada. Es ignorancia, porque sí hay manejo de estrés. Y eso es lo que estamos llevando a los penales. Ok. Luego hay otra muy interesante entre los neurotransmisores, que es la oxitocina. Que las mujeres que han tenido bebés acá, ¿saben cuál es? Es la que empieza a hacer que liberen leche materna para el bebé al nacer. Ya increíble esta inteligencia que estamos portando todo el tiempo, a todo nivel. Y esa oxitocina se libera también obviamente en el acto sexual, en el masaje y al comer. Por eso los comedores compulsivos liberan oxitocina. A cada vez que comes, estás liberando oxitocina. Larga la historia, no nos vamos a meter por ahí, pero es una de las bases de los comedores compulsivos, que se sienten bien porque liberan oxitocina, los calma, es nutricio, la oxitocina es muy importante para el crecimiento y la satisfacción. Entonces tiene más que ver con la sensación de plenitud y una intimidad que es bien diferente a la adicción al sexo. La intimidad bien entendida,
que claro que incluye, por supuesto, el acto sexual, pero la verdadera intimidad es otra cosa. Es realmente una experiencia muchísimo más plena, mucho más expandida, y la oxitocina tiene mucho que ver en esa experiencia, digamos. La anandamida, que es la que es afectada por la marihuana, el uso permanente de marihuana, dije permanente, ocasional no pasa nada, pero el uso demasiado frecuente de la marihuana lo que hace es ocupa los neurotransmisores que deberían estar siendo de receptores a tu anandamida natural. Dejas de producir anandamida, pues el cuerpo dice, me lo están dando de afuera porque has fumado marihuana, y deja de producir anandamida. Al rato vas a estar como que de malas, entonces un toquecito, un gallito, como le dicen acá, ¿no? Va a venir perfecto, ¿no? De perlas porque me siento mal, ¿ok? Entonces así funcionan todas las sustancias. Todas las sustancias no tendrían un efecto personal sobre nosotros si no tuviéramos ya los químicos adentro. Nuestros químicos son muy parecidos a los químicos que nos damos de afuera. La cocaína no estaría invadiendo o liberando cantidades de dopamina, sino el receptor se confunde. El cerebro, dice, es muy parecido, lo dejo entrar. Y eso que hay un policía, hay un protector del cerebro que no deja pasar a casi nadie, pero pasan como ladrones en la noche. Los químicos que después ocupan esos receptores, pero es otro tema, no nos vamos a ir tanto por ahí. ¿Tu pregunta tiene que ver con esto? Sí, esto de la Damida, sí. Con la experiencia espiritual. Claro, y acabo de decir, ¿no? Que Ananda, y que mi mail es Ananda. Entonces, Ananda, muy bien visto. Ananda, que es la felicidad, la dicha en sánscrito. Es la experiencia de completud, de Samadhi, el nombre de este lugar. Es la que los dos médicos israelíes descubrieron en los años por ahí 20, 30 del siglo pasado, que básicamente descubrieron, tiene que ver con la marihuana. Es la que nosotros producimos naturalmente, es la marihuana natural. Igual que las endorfinas son la morfina endófila, es decir, es la que tú produces. Endorfina, corres mucho, produces endorfinas, te sientes de maravilla. Bueno, anandamida es lo mismo. Lo mismo es la experiencia espiritual, está ligadísima a anandamida. Por eso peace and love, ¿no? Peace and love del marihuana, todo bien, tudo bem, tudo azul, tudo joya, ¿no? Es decir, ¿no? Muy brasileiro, ¿no? Es decir, es así un poquito la cosa. Entonces, esa experiencia de completud que puede llegar a dar lejos de la marihuana, ¿no? Puede estar relacionada a esa. Está ocupando esos receptores que normalmente estarían ocupados por anandamida. Solo que el problema es que si sigues fumando, vas a hacer que te hagas dependiente de afuera lo que tu cuerpo producía de dentro, ¿okay? Porque ya está siempre buscando homeostasis. Muy bien, ok, seguimos con la próxima, por favor. Ok, entonces el factor espiritual en todo esto, decimos, pero ¿cómo puede haber un factor espiritual ligado a una adicción al sexo? Muchísimo, porque ¿qué es lo que está atrás, básicamente, de la adicción? Es un deseo, es el deseo que está en la base de todo en el universo, ¿no? Es el motor atrás de todo en el universo, el deseo de crecer, el deseo de realizarse, el deseo de conocer al otro, etcétera, etcétera. Ese deseo en el shivaísmo de Cachemir, que es la que yo me especialicé en yoga, que es de donde viene el tantra,
Por eso está ligadísimo a todo esto, porque el Tantra está muy mal entendido en Occidente, y hay algo que se llama neotantrismo, que ha tergiversado, ha abaratado algo que es realmente una sofisticación muy elevada, y no nos vamos a meter por ahí porque es otro capítulo aparte, pero el shivaísmo de Kashmir plantea lo siguiente, que parte de esa experiencia del el adicto sexual, que nunca es suficiente, igual que cualquier adicto, ¿no? Que nunca está satisfecho, siempre tiene que haber más. Parte de eso es la experiencia de limitación que todos sufrimos en esta vida. La explicación desde la filosofía tántrica es esta, de que el mundo, el universo en sí, surge de un deseo universal de lo que llaman la conciencia universal, que es energía, de conocerse a sí mismo, pero no puede conocerse a sí mismo en la medida en que se mantiene solo. Y entonces se empieza a manifestar como energía en tu yo, este mundo, el lugar donde estamos, todo lo que hay en el universo, y todas las experiencias son parte de ese gran Big Bang el deseo de conocerse a sí mismo. Es decir que tu conciencia personal es la conciencia suprema conociéndose a sí mismo. Oh my God, bueno, ahí les acabo de pasar una perlita que es uno de estos hongos tántricos que, wow, ok. La experiencia personal de uno es la experiencia del ser con mayúscula que está experimentando lo mismo a través tuyo. Es un alucine total. Como concepto es impresionante y muy profundo. Porque quiere decir que estamos todos en expansión. Al tú tener conciencia de ti mismo, te estás conociendo a ti mismo. Cada vez que nos cachamos, estoy de mal humor, estoy triste, no debería haber dicho eso, o me doy cuenta de lo que ando pensando y todo esa autoconciencia es un reflejo, es una expansión de la conciencia. Bueno, son conceptos muy sofisticados, se los paso porque son bellísimos y tienen mucho que ver con esto, porque el shivaísmo de Kashmir plantea de que en el origen, para tener esa experiencia de sí mismo, el ser, llamémoslo conciencia, llamémoslo energía, llamémoslo Dios en nuestra terminología más familiar, se autolimita en esta realidad, que somos seres limitados, estamos limitados por el cuerpo, por la capacidad mental que tengamos, etc. Y que esa limitación es parte del universo. Todo está en expansión, pero está limitado. Esa expansión es contra esa limitación, esa concentración. Esto es muy profundo, ¿eh? Esa concentración, esa contracción se expande después en autoconocimiento. El universo es un hecho, está en expansión. No entendemos nada de nuestro universo. Me encanta, porque cada día nos damos cuenta lo poco que sabemos de nuestro propio universo. Ni siquiera sabemos lo que es la materia negra, ¿no? que compone más del 98% de nuestro universo. Ni siquiera sabemos qué es. Y el universo en sí está en expansión, el espacio expande. Es decir, que las estrellas se están alejando cada vez más. Igual que tu conciencia, nuestra conciencia, que cada vez que aprendo algo nuevo, hay una expansión, hay una asociación con algo que me hace recordar del pasado, o me es familiar. Hay una expansión. Fulana, fíjate que me hace recordar mucho de la otra. Entonces hay un recordar que expande la conciencia. Muy profundo, bellísimo como conceptos filosóficos. A lo que yo voy es que esa limitación que sentimos todos, ¿no?
Nos sentimos seres limitados. ¿A poco no todos acá hemos sentido en algún momento una experiencia de limitación? En esa limitación puede llegar a ser esa desesperación de algunas gentes de tener que buscar a como dé lugar salir, si no han tenido la suerte de tener ser expuestos a herramientas, a terapias, a algunas cuestiones que les pueden llegar a servir muchísimo. Contacto con la naturaleza, que es la mayor terapeuta posible. Esas personas a veces, muchas veces, podemos estar, algunos de nosotros incluidos acá, buscamos más allá de esos límites inteligentes. Es lo de la brújula de Deepak Chopra, que dice que el adicto perdió la brújula. Bueno, va mucho más allá, a donde realmente está fuera de control, está sin ver claro lo que está haciendo con su vida. Ese deseo en Tantra no es un deseo, otros caminos orientales, el deseo es un problema. El deseo es un problema. Bueno, no lo es en Tantra. Al contrario, el deseo está atrás de todo nuestro anhelo de camino espiritual, de conexión espiritual, de autoconocimiento, de autorrealización. Si no, no haríamos nada. Si no hubiera el deseo, estaríamos tirados en la cama las 24 horas del día, ¿no? Ni siquiera, ni tendríamos ganas de levantarnos. Perdón, sí. Es que, perdón, me vino como algo a la mente en cuestión de hipnosis del deseo. Porque a lo mejor, ¿De qué del deseo? La hipnosis del deseo. Vivimos una hipnosis de lo que nos han generado como lo que es deseo. ¿La qué? Hipnosis. Digamos que estamos viviendo una idea de lo que nos hacen creer que es deseo. Un ejemplo, marketing. Te venden el deseo. Claro. Pero cuando vamos al deseo que viene no viene de lo superficial, sino lo ancestral, es otro tipo de deseo. Bueno, acá en Tantra, como todo es energía, y la ciencia cuántica igual lo revalida eso, es un concepto del siglo VIII que ahora nuestra ciencia cuántica actual revalida y confirma que somos energía. No es que la energía vital sea diferente a la energía Kundalini, famosa, que es básicamente la de la más alta experiencia espiritual y también la que muchos confunden con la sexual, pero es la energía vital concentradísima en columna vertebral. Eso es básicamente lo que es la subida de la Kundalini Shakti. Shakti es energía en Tantra, Shakti es energía vital, concentrada. La subida de la energía vital, que muchas escrituras en la India hablan de que hay que despertar a la Kundalini, que es una serpiente que está enroscada 3 veces y medio en la base de la columna y anda dormida, y que hay que despertarla y con meditación, con oración, con prácticas, etc. Y obviamente en Tantra, en Tantra sexual, obviamente es la que se despierta a nivel en el acto sexual. Es el despertar de la Kundalini en vivo y en directo en un acto sexual. En meditación y demás, hay gente que reporta hasta orgasmos en meditaciones de muchísima intensidad, de donde vienen las gotas del Amrit, las gotas de néctar que caen desde arriba hacia abajo, que puede llegar a sentir, yo los he sentido, como gotas de elixir en meditaciones muy profundas, donde la experiencia en meditación realmente te lleva a lugares increíblemente libres, ¿no? Que es todo lo contrario de esto de la adicción al sexo, que me está encarcelando a una situación de repetición de una conducta que me va a llevar a lugares un poco pesados, ¿no? En general. Entonces, sí, perdón. El anhelo espiritual es lo mismo que el deseo que está en la base de todo.
Porque es ese deseo, es la manifestación, es el deseo de manifestarse que tenemos todos. De crear, en el caso, es decir, puede ser tener hijos, tener pareja, tener una chamba, crear. La energía es una energía creativa. Es una energía creativa que busca crear. Y no necesitas tener hijos para ser creativo. Y más en un mundo que ya está mega sobrepoblado y donde hay ya sociedades que están tomando cartas en el asunto. Es decir, realmente tenemos que tomar un freno en la cantidad que somos, ¿no? Sobre los recursos y demás de nuestro planeta. Entonces, ese deseo es un deseo creativo, es un deseo de crear, de expandir y de manifestar más belleza, bueno, así hablan las escrituras, cosas de valor, lo que es la vida principalmente, y en sus tantas manifestaciones, y elegancia, la elegancia de la naturaleza, que hemos perdido alegremente los seres humanos. Bueno, cada vez que voy a la Argentina y veo cómo la juventud anda vestida, yo digo, oh, no, es decir, realmente da bastante que desear. Y cómo se están comunicando, ¿no? Pero bueno, la naturaleza de por sí, la vida es elegante en general. Y luego hay bichos muy extraños también que tienen muy poco de elegantes, o que también hay un poco de todo en esta vida. Y más tántrico, en Tantra hablan del juego de opuestos, Shiva Shakti, conciencia, energía, que está en un juego permanente de manifestación que vamos a ver tiene niveles de intensidad. Es como de ir al blanco al negro. Es como un continuum de colores, la realidad. Y no es que uno sea mejor que el otro. O sea, que el adicto al sexo es una persona que está simplemente encarcelado como cualquier otro adicto. No es que le tengamos que tener, es decir, porque sí se puede llegar a empezar a demonizar, ¿no?, al adicto al sexo. Es alguien que tiene un problema, que se ha encarcelado a sí mismo, igual que cualquier adicto lo podría llegar a ser. Donde tu realidad se va reduciendo. La poesía erótica, ¿no?, de Sor Juana Inés de la Cruz, grandes poetas que han tenido acá ustedes en México, ¿no? Increíble, ¿no? De un erotismo pero elevado, de un refinamiento que habla de ese deseo. No necesita, es decir, y en el celibato, en la renuncia, en la abstinencia total. Hay también sectas en la India que eligen, los Brahma Kumaris son unos, que eligen la abstinencia total, lo llaman Brahmacharya. Brahmacharya es uno de los principios éticos con los que se guía uno en el yoga, y es caminar en los pasos del maestro. Supuestamente el maestro está llevando un comportamiento equilibrado a nivel sexual. No fue el caso mío. Mi maestro principal tuvo varios deslices por ahí y finalmente renunciamos toda la plana mayor de los maestros de esa escuela, en serio, porque ya estaba medio desatado. Y claro, ¿no? Es decir, y era no, ya era el colmo, ya eran las estudiantes que pasaban a verlo y le dejaban la llave del cuarto del hotel, ¿no? Es decir, es decir, el maestro de yoga, ¿no? Es decir, no. Pero entonces se puede dar en cualquier ambiente. Y hay muchos escándalos también en el mundo del yoga. No es nomás en la Iglesia Católica que estamos viendo otros escándalos de otros tipos, ¿no? Es decir, en yoga también, en varias, sí, perdón. Pues que ya la atención que al final somos personas, somos humanos, esa naturaleza humana, no te puedes mover. Deseo sí. Que introyectamos en nuestra cultura, sobre todo desde el deseo carnal. Y yo lo veo desde donde lo estás pintando, desde donde lo platicas, que es nuevo, es decir, un sexo espiritual, ¿no? Que no tiene nada que ver con el deseo. Puedo
que me lleva a esa onda Claro, carnal. es terminología más que otra cosa. Y volviendo al Tantra, porque es dentro de ese marco teórico que trabajo yo, básicamente el Tantra considera que como todo es energía vital, no hay, todo es sagrado, todo, que es otra bomba, ¿no? Es decir, es que, oh my God, sí, de veras, lo que acaba de pasar en Culiacán también es sagrado, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, es un reto. Y el tántrico plantea eso, de que todo es sagrado, claro que es, si es una creación divina, si es una creación de Dios. Entonces, con todo desde lo más negro hasta lo más luminoso. Entonces, Sor Juana Inés de la Cruz, en sus hábitos, escribiendo como escribió, con ese anhelo espiritual tan increíble, es muy parecida al tántrico que está buscando en su amante a la diosa, a la deidad. No es que el sexo tántrico no es la mitad de lo que dicen que llevan, pero de veras, la preparación para sexo tántrico es larguísimo. La mayor parte del operativo es la preparación. Y después, sí, un ritual larguísimo, donde al final el amante, él, se convierte en Shiva, o la conciencia, o la deidad, y ella se convierte en la Shakti, en la diosa. Y entonces, bueno, imagínate, es un salto cuántico donde los dos realmente es una experiencia muy bonita. Claro que es otra cosa, pero muy parecida, no deja de ser el mismo anhelo, el mismo deseo, la misma energía vital que está en todo. ¿Sí? Bien. Y ay, gracias, muchas gracias. ¿Hasta aquí vamos bien? Y lo ponemos cuidado con o acá en el piso. A ver, tú no puedes ni moverte. Entonces, vamos al próximo, sí, por favor. Lo que cuesta entender es que ese deseo es el deseo de autoconocimiento, es el conocerse a sí mismo. Y está en la unión de la que habla el yoga, el samadhi, el nombre de este lugar. La absorción en el ser, donde la mente limitada se une al ser. Donde nuestra mente, que tiene toda esta limitación, porque es parte de la realidad que vivimos, dentro de todo el marco tántrico, que es que la limitación, ya dijimos, es parte de una condición que todos sufrimos, nos sentimos limitados. Y somos limitados. En esa limitación mental que tenemos, que puede llegar a limitarse tanto que cae en una adicción sexual o una adicción de otro tipo, en ese encarcelamiento donde la mente se vuelve, pero total, no puede pensar en otra cosa, más que conectar con el adicto, con el traficante, o llamar al novio tóxico, sabiendo que te hace mal, etcétera, ¿no? Es decir, de veras. El marido, ¿no? Los videojuegos, que hay todo un rollo ahora. Ahora hay otra cosa nueva. Hay una adicción que además tiene un síndrome de abstinencia, que es el miedo, es una fobia, el miedo de perder el celular. Y está considerada ya como una de las fobias de ahora, en serio, porque andamos tan encarcelados con el celular. A todos lados, sin el celular, ¿qué podemos hacer? No, que perdí el celular, la muerte casi, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué pasa en esa experiencia de Samadhi? En Samadhi pasa esa absorción en el ser. Eso es lo que llaman la octava rama del yoga. La octava de las ramas del yoga es Samadhi, es la absorción en el ser. Por eso el yoga se llama unión. ¿Es unión con qué? Con el ser. ¿Y el ser qué es? Bueno, hay muchas definiciones, pero el ser, ¿qué es? La conciencia, la energía vital, ¿no? Inmensa, inconmensurable, y le puedes hablar, le puedes decir Dios, le puedes decir lo que para ti es lo
más importante. Hay gente que la palabra Dios, yo he trabajado con muchos adictos en recuperación en clínica, y la palabra Dios es una de las que no quieres usar en clínica necesariamente, porque han sido muy expuestos, quizá tuvieron una abuelita que los forzaron a ir a misa todos los domingos, que no les interesaba, es decir, a 1000 factores que pueden haber predispuesto contra la palabra Dios. Entonces, ¿qué uso? Poder superior, exacto, muy bien, de los grupos de autoayuda. Que hacia ahí voy con esto, que para adicciones es una de las formas más efectivas. Más efectivas, es barata, porque además es gratis, y lo único que hay que ver es no volverte tan dependiente después del grupo, de que te tienes que independizar un poco con los años del grupo, porque luego nos volvemos no dependientes de esto, ahora soy dependiente de esto otro, ¿no? O del el psicoterapeuta es otro, o la maestra de yoga también es otra, ¿no? Es decir, de veras, entonces siempre, no, yo cuando entreno maestros siempre les exijo de que nada de quedarse con el poder de los alumnos. Siempre la pelota está en tu cancha, siempre regresarle la pelota de su vida a la persona, ella o él lo está jugando. ¿No? Es decir, todos tenemos la responsabilidad y es nuestra decisión lo que estamos haciendo con nuestra energía mientras estamos en esta encarnación. Entonces, esa absorción en el ser es como la experiencia de libertad. Por eso habla tanto el yoga, ¿no? De la experiencia de libertad, que está en la base de todo. Es, ok, ya rompes los límites de tu mente que ha estado un poquito aprisionada, porque su tendencia es así, como todo en esta experiencia de estar vivos, es limitado, nuestra mente también. Entonces, al hacer estas prácticas y la experiencia de Samadhi, claro que se puede tener en un acto sexual, por supuesto, porque es en la experiencia sexual de traspasar límites, de unirse al otro, de perderse en el otro, que realmente es una experiencia muy parecida a la que se tiene el yogi en una cueva en la India, en el Himalaya, o tú o yo viendo una puesta de sol que te enternece y te remueve las entrañas hasta hacerte llorar, ¿no? Un amanecer, ¿no? O esas cuestiones que nos pasan, ¿no? Esos flashazos que ves, wow, oh my God, qué belleza. En medio de otra cosa no tan bonita, llegas a ver lo excepcional en lo ordinario, dice el Tantra, que es una belleza. Y el entrenar la visión a eso, que es bellísimo. Pero bueno, volviendo a esto. Entonces, el shivaísmo de Cachemir plantea esto, ¿no? De que entonces es a través de las prácticas que uno puede accesar a eso uno solo, porque en el fondo lo que andas buscando es a ti mismo, a tu propio ser interior. Y ese ser interior no necesariamente va a caer así así nomás. Muchas veces tienes que desintoxicar todo un montón de cosas, a nivel físico, a nivel mental, a nivel emocional. De eso se trata mi tipo de yoga, el tipo de yoga que yo entreno, es desintoxicar a todos esos niveles para que puedas tener la experiencia de luminosidad ya despejado de tanta toxina propia de los demás, del ambiente, de la sociedad, del país, de lo que anda pasando, ¿no? Es decir, y puedas estar en un lugar muchísimo más conectado a quién eres verdaderamente. Recordar, dice el Tantra, recordar quién eres verdaderamente. Y es bellísimo eso, ¿no? De que realmente eres la luz de la conciencia, eres la conciencia. En energía, la conciencia energética, la energía consciente. Shiva Shakti, las dos en una.
que son además los amantes inseparables. Por eso en mitología se los representa como los amantes inseparables. La energía y la conciencia, porque todo es energía, y es una energía inteligente. Cada célula de tu cuerpo está cargando ADN de quién sabe cuántos ancestros al pasado. Ahora vamos hacia muertos. Y es un momento de realmente honrar todo ese pasaje de ancestros que nos han precedido. Los estamos cargando en nuestras células. Cada célula de tu cuerpo, incluyendo el cabello, carga ADN, ¿no? Carga todo lo que necesitas saber de... Sí, es impresionante. Entonces, esa inteligencia que muchas veces, como psicólogos y médicos, curiosamente médicos también, ¿no? Hemos ninguneado el cuerpo, ¿no? Ah, es la instructora de yoga, ¿no? Ah, déjenla pasar, ¿no? En clínica, clásico, absolutamente clásico. Hasta que dices, ah, soy la psicóloga con especialidad en adicción que vengo a dar el yoga. Sí, ok. Ahí sí, ya cambia todo. Es increíble, es increíble. Todo lo que es deporte, actividades físicas y demás, se ningunea bastante por los profesionales de la salud. Me incluyo, en psicología pasa lo mismo. Ahora hay un cambio psicocorporal, hay muchísima más conciencia, hay médicos como Gabriel que están en otra dimensión totalmente, pero pocos están abriendo camino en este mundo. No es algo que está tan generalizado todavía. Todavía venimos muy cuadraditos en la forma de, por un lado el espíritu y por el otro la materia. Bueno, ese dualismo hay que acabar con eso porque no es así, es una sola energía que se está manifestando en miles y miles y miles y miles y miles de esta abundancia increíble que es la vida, de una generosidad impresionante. Sí. Por medio entonces de la meditación, llegamos a esa conciencia colectiva, porque al final de cuentas entrar en una meditación que te altera el pensamiento, ¿no? Alteraciones de pensamiento que puedes lograr a través de las sustancias que tomas o que puede tomar cualquiera. En meditación, alcanzar una meditación, un estado así, te lleva a esa conciencia colectiva. Conciencia colectiva no lo estoy terminando de entender. Cuando tú comentas que traemos información en el ADN, ¿no? De tantos ancestros. Sí, de genética. Entonces, debemos de tener ahí, yo digo, si caigo tantos, hay una conciencia que no es mía. ¿No? Bueno, eso hay un psicoanalista que se metió durísimo en eso, Carl Jung, que estudié yo me especialicé con él, bueno, no con él, con su línea. Y pero eso es otra cosa, eso es... No lo ves en meditación, no se alcanza. Eso es más arquetipos, es parte de, el arquetipo es un símbolo que ha quedado, que es heredado de una generación a la otra, de una cultura a la otra, y se repite en culturas que puede que no hayan tenido ningún contacto, y sin embargo tienen la misma estatua de la Pachamama, de la Madre Tierra, es igualita en la cultura precolombina mexicana a algo que encontraríamos en África, y no han tenido ningún tipo de contacto. Eso es lo que se llama el inconsciente colectivo. Es otra cosa. Ya estamos hablando niveles más psicológicos, digamos. Ahora, todo es parte de la energía. Ese arquetipo son formas de concentración, cuadros energéticos que quedan y que son pasados de una generación a la otra. La madre es un arquetipo al que todos podemos imaginar sin ningún problema, ¿no? Pero es un poquito diferente. Yo pensé que eso podríamos verlo en la meditación o percibir algo. Bueno, quizás sí. En la meditación, la experiencia de la meditación es de cada quien. Puede ser. Es decir, hay gente que reporta experiencias muy increíbles. Lo que pasa es que ahora no tenemos maestros de meditación.
En la India todos tenían el maestro y pasaban con el maestro a ver qué estaba pasando en sus meditaciones. En los retiros de Vipassana pasas con el monje y le dices por dónde andas. Y vas progresando, hay una guía. Ahora estamos todos meditando tipo con internet, es decir, está todo muy bien, pero a veces queda un poquito corto, porque no hay esa... No hay el entrenamiento atrás que te da el yoga, ¿no? Patanjali, en los sutras de Patanjali, que está en la base de todas las escrituras, bueno, es del yoga clásico, habla de que la única forma de ponerle contención a la mente, esto viene también para adicciones, sirve mucho, es la práctica de las 8 ramas del yoga, que incluye meditación, dharana, ejercicios de concentración, ejercicios físicos, respiración, pratyahara, retracción de sentidos, etcétera, etcétera, etcétera. La práctica y el desapego, que no es valemadrismo, es bien diferente. Es desapego comprometido. Es, estoy para ti, pero no me voy a cargar tu historia. Tu historia es la tuya, chiquistiquis. Tu karma es la tuya. Y es lo que les digo a mis pacientes también, no me carguen a mí, no, tú te vas a hacer cargo de esto, porque no es, la pelota está en tu cancha y es tu juego, no la mía, es tu vida. Y te tienes que responsabilizar. La base del Tantra es responsabilidad. Te tienes que responsabilizar para poder ser libre. La libertad depende de eso. Si no hay responsabilidad, entonces no puede haber una experiencia real de libertad. ¿Ok? Bien. Ok, entonces, esto básicamente, vamos a la próxima, por favor. Facundo Cabral, yo lo entrevisté para BBC Radio hace 25.000 millones de años, muy guapo, murió acá cerca, en Guatemala, un gran cantor de tangos. Él decía, vengo a enamorarme de mí mismo. Y es así. En el fondo, en la vida, vienes a conocerte a ti mismo. Todos los maestros nos han dicho lo mismo. Jesús, ¿qué dice? El reino de los cielos está en tu interior. Entonces ve a buscarlo, haz el trabajo interno. No es afuera. No es con el sexo ahí afuera que eso es pasajero, es igual que la línea de coca o lo que te haya metido, el videojuego último que jugaste. Eso es pasajero, eso pasa. Lo interior es lo que realmente sí es de veras, porque logras conectar con esa parte de ti que es ilimitada. Llamémoslo alma, no, ser con mayúscula, conciencia, ¿no? Energía, que realmente es que nunca nació y nunca va a morir, dicen las escrituras de la India. Esa parte tuya que nunca nació y nunca va a morir. Entonces, que es muy bonito eso, ¿no? Porque pase lo que pase, es muy probable que estemos todos acá en otra vida, en otros disfraces, haciendo cosas bien similares a la experiencia que estamos teniendo hoy acá todos juntos. Si crees en la reencarnación, hay todo un tema con eso, no me voy a meter, pero yo lo entiendo como una escuela más, como algunas técnicas didácticas han basado toda su formación de niños en base a eso, ¿no? De que estamos en una gran escuela. Esto nomás es esta escuela. ¿Cuántas más habremos pasado antes? ¿Y cuántas nos tocan a futuro? ¿No? Es decir, entonces, no es cuestión de que esto es así nomás. Esto va en serio. Y esta encarnación es una oportunidad única. Entonces la idea es usarlo lo mejor posible y no enfrascarte en cosas asfixiadas que son del ego, ¿no? El ego es el que es el mayor adicto. El ego es el que se enfrasca en cuestiones muy, muy asfixiantes y muy poco expandidas y de muy poco aprendizaje, ¿no? Ok, y suena muy narcisista decir, me vengo a enamorar de mí mismo, ¿no? Pero en realidad es lo que venimos a hacer.
Para colmo. Así tal cual. Tenía que ser. Y que venimos a descubrir y conocer nuestro ser interior. Y a eso es lo que básicamente de eso habla el yoga. El yoga es unión. Y así se plantea. El yoga es unión. Es básicamente esa posibilidad de unirte con quien eres verdaderamente. ¿Ok? Entonces, sí. En esta que mencionas que nunca nació y que nunca va a morir, ¿quiere decir que siempre ha existido o en el sentido de su origen? Sí. Yo sé que es un sentido mucho más metafórico del alma. Sí, bueno, así dicen las escrituras, que nunca nació y nunca va a morir, porque es energía, somos energía. ¿Qué más? Y las hindúes estoy hablando, de las tántricas y de salud. Sí, está basado en el yoga esto. El marco teórico que yo uso para todo es el tantrismo, que es lo más sofisticado de lo que produjo el yoga en la India. Es decir, es lo más refinado de todo lo que vino antes. Lo que pasa con lo que vino antes es que sigue siendo dualista. O sea, es igual de dualista de algunas tradiciones judeo-cristianas, que son muy, muy, muy dualistas. Espíritu por un lado y cuerpo por el otro. Esto no, y no fue el mensaje precisamente de Jesús, ¿no? Bien entendido. Entonces, pero eso no nos vamos a meter en esa porque también es otro capítulo muy interesante, pero que realmente todo es sagrado. Claro que lo es, claro que lo es. Y tenemos esta increíble bendición de poder estar en esta encarnación teniendo esta experiencia del estar vivos. Entonces, el ser interior como lo inconmensurable, como dicen las escrituras, lo que nunca nació, lo que nunca va a morir, está teniendo la experiencia de estar encarnado en algo que es limitado y perfectamente, y puede ser perfectamente libre, puede tener la experiencia de Dios en la encarnación. Eso es lo que plantea el yoga y es muy interesante porque eso es lo que sucede en meditación. Y lo que sucede cuando tienes experiencias realmente samadhi, realmente absorción en el ser. Un amanecer, una obra de arte que te haya conmovido, una obra de teatro puede haber sido. Algo que te conmovió, algo que te conectó. Una forma de verlo es algo que te conectó con el otro. Porque en Tantra, y esto es otra perlita, en Tantra lo que plantea es que en la conciencia hay juegos de la conciencia. El juego de la conciencia es el estar vivos, porque está encarnado en ti. Ok. Entonces en ese juego de la conciencia puedes tener la experiencia de unidad, de identidad con eso que realmente eres, con el alma, con la luz, con la conciencia. Esa experiencia espiritual, ya sea con el amanecer, el amante o en una experiencia espiritual de una práctica espiritual. Eso es la identidad. La identidad, sentirte uno con el otro. Claro que sí, pero no imposible. Y perderse en el otro a nivel sexual es básicamente donde ya te sumerges. Es realmente esto de Shiva Shakti, la conciencia y la energía en una sola experiencia, en dos personas en la misma. Esa es la identidad como tal, como unión con el otro a un grado que ya se fusionan. La otra es tú, en tu experiencia con el mundo, viviendo al otro como el otro. Es como cuando decimos, estoy durmiendo con el enemigo. Descubres que el marido tiene unas opiniones que en tu vida te los mencionó, llevas 30 años de casados y te tira una bomba molotov a la mañana en el desayuno, ¿no? Hablando de algo que dices, ¿de verdad crees eso? ¿Siempre has creído eso? No, no, eso es el otro, la experiencia del otro, ¿no? El que creíamos que conocíamos tan bien.
Nunca terminas de conocer al otro. Nunca. Pero claro, pero lo tomamos como parte del mobiliario ya, ¿no? Como parte de, sí, a él ya lo conozco, ¿no? Entonces no hay nada nuevo que descubrir, ¿no? Entonces, no, es terrible. Y la otra es la relación. ¿Cuánto de mí, cuánto de ti? ¿Y cómo estamos equilibrando este barco? Eso es muy tántrico, que no necesariamente es 50-50. Pues decimos, sí, en una relación perfecta tiene que estar 50-50, ¿no? Es decir, yo saqué la basura esta mañana, ¿tú por qué no me hiciste de comer? ¿No? Entonces termina en una negociación. Eso es una negociación, eso no es una relación de pareja. Entonces, la verdadera intimidad es otra cosa. Y no necesariamente es 50-50 siempre. Es muy interesante. Ese concepto es muy viejo y es del Tantra. Es muy interesante. Y es cuánto hace uno y cuánto hace el otro. Quizá el otro esté dando a otro nivel energético o a un nivel de inspiración al otro, ¿no? Es decir, puede ser, pasan cosas muy extrañas en las parejas que decimos, pero esa pareja de veras no tiene nada que ver el uno con el otro y sin embargo están de lo más felices. Es a veces así. Vamos con el otro, por favor. ¿Ya es la última? Bueno, perfecto, así que nos da tiempo para... Sí, perfecto. Ok, entonces, esto de la brújula ya lo habíamos visto y pues, ¿preguntas o respuestas? Bueno, en un caso de adicción, de cualquier cosa, del sexo o de lo que sea, puede que sea muy útil los 12 pasos de AA, como la compañera dijo acá, que realmente es además lo que tenemos más disponible, lo que está en todas las ciudades del mundo. Hay grupos de AA sesionando, Alcohólicos Anónimos, NA, Narcóticos Anónimos, Neuróticos Anónimos, codes, alumnas mías de Monterrey, porque mi yoga está basado en las adicciones, ¿no? Es para las adicciones y cómo nos vamos a pegar, que tienen el grupo de las dragonas anónimas, así se llaman, que son las un poquito gorditas, las que ya están pasadas un poquito, y bueno, y trabajan comedores compulsivos y demás. O sea que esos 12 pasos realmente son muy útiles. ¿Quieren que las reveamos? Muy rápidamente, porque hay gente que quizá ni siquiera las conozca. Y sirven para cualquier tipo de adicción, ¿no? Bueno, la primera es, admitimos que éramos impotentes ante el alcohol. Esto está basado en Alcohólicos Anónimos, que nuestras vidas se habían vuelto ingobernables. El segundo paso, estos son pasos que en AA se van haciendo, y generalmente lo haces con una madrina o un padrino. Llegamos al convencimiento de que un poder superior podría devolvernos el sano juicio. Lo que dijo la compañera muy bien acá, el poder superior, ¿no? Porque así ya pueden entender el acceso a estos grupos, no importando qué religión venga. Exactamente, sí. El yoga igual, el yoga no es religión y respeta todas las tradiciones espirituales, las que sean, incluyendo las religiones. El tercero es, decidimos poner nuestra voluntad y nuestras vidas al cuidado de Dios, como nosotros lo concebimos. Esa libertad de que si es Dios, y si hay problemas con la palabra Dios, les estaba diciendo, les digo, entonces crean en su propia respiración. Esa es la energía vital que te está respirando a ti, no tú a ella. Entonces baja, ¿no? Y date cuenta de en dónde estás. Tú no estás respirándote, te están respirando, te están dando tu respiración. El don de vida, la gracia del estar vivos. Entonces, si no crees en Dios, cree en tu respiración. Santo remedio, ¿eh? Santo remedio. Ahí se callan todos y... Sí. Okay. El cuarto paso es, sin temor, hicimos un minucioso inventario moral de nosotros mismos. Ahí está, el autoconocimiento, en lo que requiere hacer
hacer ese paso es uno de los más difíciles. Y el quinto paso, que hay grupos de quinto paso, admitimos ante Dios, ante nosotros mismos y ante otro ser humano la naturaleza exacta de nuestros defectos. El sexto es, estuvimos enteramente dispuestos a dejar que Dios nos liberase de todos estos defectos de carácter. Y el séptimo es, humildemente le pedimos que nos liberase de nuestros defectos. El octavo, hicimos una lista de todas aquellas personas a quienes habíamos ofendido y estuvimos dispuestos a reparar el daño que les causamos. El noveno es, reparamos directamente a cuantos nos fue posible el daño causado, excepto cuando el hacerlo implicaba perjuicio para ellos o para otros. El décimo paso es, continuamos haciendo nuestro inventario personal, es decir, es de autoobservación permanente. Y cuando nos equivocábamos, lo admitíamos inmediatamente. El onceavo es, buscamos a través de la oración y la meditación, por eso es tan importante la meditación y todo lo de, porque el Hatha Yoga y la respiración y las 8 ramas del yoga en general son preparación para llegar a la meditación, que es una antes de Samadhi, es la experiencia de Samadhi, la absorción en el ser, es después de la meditación, es en la meditación que se va a dar, ¿no? Entonces, por eso la meditación está incluido acá también. En Montefénix, justamente, es una de las partes más importantes, y la oración también, que mucha gente cree que en yoga no oramos, es un disparate. Pero bueno, y la 12, el onceavo, buscamos a través de la oración y la meditación mejorar nuestro contacto consciente con Dios, como nosotros lo concebimos, pidiéndole solamente que nos dejase conocer su voluntad para con nosotros y nos diese fortaleza para cumplirla. Aquí voy a hacer una acotación al margen. En yoga consideramos que es una co-creación, que es, Dios te da los ingredientes, pero el que está de chef eres tú. Nada de que, ay, sí, Dios venme a salvar. No, ¿y tú qué estás haciendo? Exacto. Te da los ingredientes, pero tú eres el chef. La pelota está en tu cancha y tú la tienes que servir. Y la última es, la 12ª. Habiendo obtenido un despertar espiritual como resultado de estos pasos, tratamos de llevar este mensaje a otros alcohólicos y de practicar estos principios en todos nuestros asuntos. Eso es básicamente servicio social, que es lo que estamos haciendo en la fundación. La fundación se basa en servicio social y es una de las pocas que exige horas de formación, tienen que hacer 70 horas de servicio social. No en penales necesariamente, que es otro
Creo que otros factores son muy también predisponentes. Es decir, si en casa lo más normal es que haya un consumo desatado, uno crece en ese ambiente pensando que eso es normal, que así es, que así es. Y sales a la vida así y te extraña encontrar gente un poco diferente, ¿no? Es decir, va a depender eso, es decir, hay por eso se dice que es multifactorial, porque hay muchos factores que tienen juego acá, ¿no? En la adicción en sí. Y entonces yo lo que quería remarcar más es que la adicción al sexo es una adicción más. Es esta tendencia a encarcelarnos solitos, ¿no? Y nuestras obsesividades diarias es solamente autoobservar en la que andamos todos. Pregúntense, en la última sesión, recuérdenme, ¿no? Pilar. Pilar les preguntó, pregúntense cuál es su adicción. Y yo les pregunto lo mismo, porque todos tenemos una. Y dicen, ay, pero eso no es una adicción. Ah, que no. Perdón. Sí, puede ser sí, adicción a una emoción, que vivimos en el enojo, todo mal, o en la tristeza, o en el estrés, o bueno, en la que, sí, perdón, Gabriel. Solo para enriquecer un poco. Este ha sido un gran tema. Entonces, ¿Todo bien? una perspectiva puede No los vi a ellos. que incluso para los Nadie hizo enfermos preguntas. que tienen más predisposición genética es diferente para cada uno. El alcohólico mórbido se llama, el alcohólico que no puede parar, toma una y no puede parar hasta que está borracho, y que en general cuando está borracho es violento e incluso roba o agrede en ese estado de alcoholismo, ese tipo de alcoholismo muy grave. O sea, no todos los alcoholismos son iguales, no toda la predisposición genética es la misma. Entonces, efectivamente se encontraron gente predispone, se encontraron en un mínimo porcentaje de la población. Explico, esto no es lo más común, ¿sí? Algunas personas no tienen una condición genética de mayor vulnerabilidad. La mayoría no. Y esto no es solamente válido para las adicciones, esto se ha encontrado en todas las enfermedades. Antes creíamos que el cáncer no tenía una predisposición genética brutal. Bueno, algunos tipos de cáncer tienen una predisposición genética. La mayoría de los cánceres, ¿no?, son multifactoriales y los factores más importantes no son los genéticos. Exactamente. No es para todos igual, ni para todas las condiciones igual. Exacto. Y así como heredamos genes, heredamos manejos emocionales, heredamos angustias, heredamos predisposición epigenética. ¿Eso qué quiere decir? Un mejor o peor manejo del estrés, dependiendo cómo manejaba el estrés la familia, mi mamá, mi abuelita y su madre. O sea, el se hereda. manejo del estrés está muy vinculado a las adicciones, como disparador, como trigger, ¿no? Tiene predisposición epigenética, se va heredando, pero es modificable. O sea, el término de la genética actualmente está... Sí, pero es muy poco, es un porcentaje bajo, es el pero 5%. ¿se entendió un poco la respuesta? Sí. Y lo que yo vi es específico de alcohol, ¿eh? Es nada más que para alcohol. Sí, gracias, Gabriel. Sí, Bueno, no, de nada. ¿eres paciente masculino? ¿Fue violado? ¿Eres psicólogo tú? ¿Verdad? Es un... No, bueno, fui yo. Fui abusado a los 5 años. Ok. Hasta los 13, 14 años. Ok. Consecutivo. Por un hermano de mi madre. Wow. Digamos, cuando dice usted que ha sido abusado a una persona, trae traumas, trae miedos, trae a veces hasta tensión y miedo. ¿Sí? Y digamos que a veces no llega a formalizar bien con su pareja una relación estable por esos traumas
Sí. ¿Usted qué considera que debe de sanar primero a esa persona y estar bien para seguir adelante y no estar afectando, digamos, tanto mi vida como la vida de la otra persona? Yo creo, sinceramente, bueno, por mi experiencia me ha dado ese insight de que básicamente disciplinas como el yoga puede ayudar muchísimo a fortalecer límites, porque los límites los vamos creando nosotros al darle sentido a las cosas. No hay nadie más dando sentido a las cosas más que uno. Entonces, al darle sentido a las cosas, le estás poniendo límites. Y al fortalecer límites, te fortaleces tú también. Es esto, no aquello. ¿Entiendes? Elijo esto, libremente elijo esto. La decisión, elijo esto, no aquello. Al ir haciendo al limitar la realidad, igual que la conciencia hace con nosotros, al limitarnos en este cuerpecito, mientras estamos en esta encarnación, en este disfraz, ¿no? Igual hacemos nosotros con la realidad alrededor. Estamos creando nuestra realidad al darle sentido a las cosas. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos bien? Porque eso es justamente lo que está haciendo, según el tantrismo, la conciencia suprema con nosotros. Es una manifestación de eso mismo, que se va replicando. Por eso parinama quiere decir transformación, pero es una replicación eterna de una creatividad inconmensurable, que no tenemos la menor idea, ni siquiera sabemos qué pasa con nuestro universo que está en expansión. O sea, en ese sentido, creo que también sanar heridas es muy importante, cerrar la energía que durante tanto tiempo sufrió una invasión, y trabajar eso sería muy, 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 muy interesante, de fortalecerte tú, de dentro hacia afuera, que es lo que te ofrece mucho el yoga, todas estas disciplinas, pero el yoga en especial, porque te lleva el hatha yoga, que son los ejercicios físicos, luego pranayama, los ejercicios de respiración, etcétera, etcétera, te van llevando hacia la meditación, el poder estar sentado tranquilo en ti, simplemente en ti, y estar en un estado donde dices, no me hace falta nada en este momento para ser feliz. Es que como comentaba que también se puede refugiar a yo comedor compulsivo, ¿no? Claro, Entonces yo me refugiaba en eso. claro, Y yo me sentía satisfecho claro. y era como una huida. Sí, ahí, ¿sabes lo que uso yo para comedores compulsivos, así de cajón? Es masaje. Y no tenemos mucho tiempo ahora, y no los he incluido a ustedes que han estado acá viendo todo, pero sí, los comedores compulsivos, muchas veces yo lo que les digo es, reciban masaje, mínimo planear un masaje 2 a 3 veces por semana. Porque son las mismas células de la epidermis las que tenemos revistiendo el tracto intestinal. Entonces, esa sensación de completud y de oxitocina, liberación de oxitocina, lo da el masaje al recibirlo en la epidermis. Es muy padre eso, y sí da resultados. Baja el nivel de ansiedad, nos sentimos mejor, también vas aceptando mejor tu cuerpo. El masaje complementa muchísimo todo el trabajo que hacemos en yoga. Gracias a ti. Y gracias por tu apertura. Perdón. Sí, claro, psicoterapia sí, siempre. Yo creo que todo el mundo deberíamos estar, porque sí, porque hoy en día hay poco, ¿viste? Antes estaba el monje que le ibas con tu meditación y le contabas o el sacerdote de la iglesia, o habían estructuras, instituciones. Es lo que dice el Dalai Lama, ¿no? De que no se están enseñando valores porque ya no hay quien los enseñe. En las iglesias casi nadie está yendo hoy en día. Ya las escuelas no los enseñan. Los papás están demasiado ocupados para estar enseñando nada, entonces muchas veces
Acá llegamos, ¿no?, a situaciones de que cómo pudo haber pasado tal cosa, dónde están los valores de la sociedad. Si nadie se los enseñó, ¿cómo los van a saber o conocer? O apreciar y practicar. Entonces sí es importante lo de los valores, porque antes teníamos guías sociales importantes que no están tan notorios últimamente, ¿no? Es decir, entonces tenemos que hacer el doble de labor. Inclusive maestros de yoga tenemos que enseñar valores. Por eso es importante incluir alguna mención de ellas en las clases. Entonces, tenemos 5 minutos. A los que están ahí viendo, ¿hay alguien? ¿Is anybody there? Ah, qué bueno. ¿Y no hay preguntas del lado de ustedes? A ver, ¿cómo te dicen? Todo está... Ok. Bueno, queda en el tintero. Si hay preguntas, háganselo saber después a la próxima. Y yo quería hacer una mención que Azul es la que próximamente va a dar en la próxima conferencia, que no se lo pierdan. Y que, bueno, yo espero obtener la participación de ustedes vamos a hacer una recaudación de fondos para implementar un programa de prevención que diseñé para Reclusorio Oriente, Dormitorio 1, que es el de los adictos en la Ciudad de México. Vamos a tener 2 eventos que nos están apoyando los de Freelenials, una en Viveros y otro acá en un espacio en el Corporativo Cuernavaca. Que si gustan después, mis datos están en algún lado, ¿verdad? Sí, están... Perfecto, ok. Por si alguien quiere entrar en contacto, además, sí. Me surge la idea de los medios en relación a cómo se ha ido pensando el cuerpo, ¿no? Y cómo también creo que lo pienso como en las generaciones más recientes, desde las manifestaciones del baile, sí, con el cuerpo. Sí. Y también me llama la atención, por ejemplo, chicos o ciertas personas que constantemente o en sus conversaciones hay el tema, ¿no?, de el sexo. Sí. Y hay una constante como siempre referirse a eso, ¿no? Yo sé que no manifiesta tal vez una adicción, sí, pero sí como una constante en relación a, sí, ¿no? O hasta el doble sentido. ¿Eso cómo se puede, pues sí, como enmarcar desde... Claramente hay algo, ¿no? O sea, porque todo referirse al sexo. Y también... habría que ver, ¿no? La respuesta sería it depends, como en Ayurveda. Que preguntas algo de la medicina ayurveda y dicen, depende. Y es igual el yoga también, depende de quién, de qué edad, ¿no? Si es en la adolescencia, bueno, están descubriendo su propia sexualidad, hay mucho miedo al respecto, entonces jijiji, jajaja, me río de lo que me da más miedo, ¿no? Es decir, lo que mencionabas, ¿no? Que suelen ser prácticas, por ejemplo, de ciertos adolescentes que están mandando las imágenes, ¿no? Las imágenes de ciertos... Sí, y además la polarización que hemos hecho en las escuelas y en la sociedad de los sexos a nivel género es un problema, ¿no? Si no han visto una película que se llama Las máscaras en las que vivimos, de Netflix, vale mucho la pena. Y es cómo estamos educando a los niños a ser varoniles y violentos ¿no? Y que conquistar a la mujer y tirarla al piso y todo. Y a las mujeres como todas Barbie, ¿no? Todas pink, ¿no? Rosado, y que como ya desde el vamos, ya es un lavado de cerebro del pobre niño, no ha nacido todavía y ya tienen todo el cuarto decorado, ¿viste? Para niña, o todo decorado para niño, ¿no? Y entonces es toda esa influencia que tenemos sobre, y que se va polarizando cada vez más. Y en las escuelas ven que los que a cierta edad eran amiguitos, tenían amiguitas, y estaban en perfecta paz y jugaban juntos, ¿verdad? Al rato, ay no, te vas a juntar con las niñas, ay pero
Que sí, ¿no? Ahora sí, ¿no? Tú, es decir, que eres uno más de ellas, ¿no? Como ninguneando al varón. Eso pasa muchísimo. Y es increíble, de un grado a otro grado ya cambia. Y entonces verse con niñas ya se ve mal, entonces se junta todo con los... Se va polarizando a un grado tal que termina en feminicidio, ¿no? En el grado de violencia que tenemos entre los sexos actualmente, que es terrible. Y que de veras es esta polarización que así ni nos damos cuenta. Como padres de familia muchas veces, ni nos damos cuenta de lo que estamos haciendo. Perdón. Claro. Sí, sí. Sí. Cuanto más se puede evitar eso dentro de lo posible, hacer que convivan. Y el asunto del alcohol en la juventud, ¿no? Es decir, que ya están hasta las chanclas, antes de salir de casa, antes de ir a la fiesta, ¿no? Se juntan antes para beber y ese tipo de inconsciencia realmente lleva a un montón de problemas eventualmente, ¿no? Porque los embarazos no deseados, es decir, todo un montón de problemas que se podrían haber evitado con un poco más de conciencia y un poco más de información también. Y cuando se da la información, igual que en los programas de prevención, se da la información puntual de lo que es el problema. No vamos a hacer publicidad de más drogas yéndolos. Yo he ido con programas de prevención, ¿no? a escuelas, hay que tener mucho cuidado de que no sea una publicidad de más drogas. Ah, mira, están acá. Esa no la probé. Esa seguro que es buenísima. ¿No? Entonces, es muy delicado el trabajar especialmente con adolescentes. Pero, ¿quién no lo sabe aquí? Sí. Desde el sexo tanto. Tú mencionaste en 2 ocasiones el perderse en el otro. Y luego mencionaste como que hacerse uno. A mí se me hace como que muy interesante porque cuando dices perderte en el otro, y si estamos hablando del ser. Claro, es el ser. El ser es eso. Exactamente. Otro, pero claro. Cuando dices hacerte uno, claro. no es como más considerar al otro que decirte perderte en el otro. El otro es el mismo. Ser. Es que el otro es, llévate esa. Llévate esa es la contestación. El otro es el ser. Ya con eso, ya tienes bastante que trabajar ahí. No es tan fácil el concepto. Es el ser, yo como identidad, yo y el otro diferente, y yo y el otro, y luego esa experiencia de unidad, donde realmente el otro deja de ser el otro y es el ser, ya es el ser. Ahí es donde más sientes que es el ser. Es cuando te pones de acuerdo, tienes esas conversaciones quizá con un perfecto desconocido. ¿A poco no les ha tocado un taxista? Porque hay taxistas de lo más filosóficos. Bueno, en la Argentina está lleno. Y entonces, y unas conversaciones, pero de altísimo vuelo, que dices, oh my God, no, que no quieres llegar a destino porque está tan buena la conversación, ¿no? De veras, que dices, ¿eso qué fue? ¿No? Y es, o con una amiga, o con lo que sea. Esas veces que, wow, estamos en perfecta sintonía. Y es sintonía, es vibración, somos energía. Sí. Bueno, yo algo que me llamó mucho la atención, que me llevó mucho en la mente, creo que es una palabra que era la elegancia. Ándale, esa parte, a mí era como la contraparte de la adicción. Claro. Porque yo lo estuve como pensando y analizando en ese momento. Creo que somos una sociedad falta de elegancia. ¿Sí me van a entender por qué? Porque ya todo se volvió tan común que hasta lo elegante se perdió. Y no me voy en un sentido de etiqueta, sino en un sentido de conversación, de cercanía, de integración. Y entonces, en esa integración,
no es que tú te integres con otros, sino que tú mismo Mm. regresamos a esa parte amorosa Mm. de integrarte a ti mismo. Y entonces ya no ves a él, sino te ves a él, tú en él. Claro, Y entonces te proyectas en él y lo amas Exacto. sin necesidad de un objeto. exacto. Entonces esa parte a mí me llenó tanto porque entonces estamos yendo mal, porque estamos yendo como en una medicina alopática cuando puede ser una medicina homeopática. Qué buena está ¿Sí, esa. sí me entendés? Sí, muy, muy. Y en cuanto a que fue el regalo del día, lo que me acabas de dar, en serio, lo de la elegancia, porque la elegancia es ese refinamiento. Y dicen, bueno, las escrituras del Tantra dicen, venimos a eso, a refinar esto que somos, esta vibración que somos, esta conciencia que somos, este amor que somos, a un nivel de enaltecimiento lo más enaltecido que puedas. Y una de esas formas es ayudando a los demás, al otro que parece ser el que tiene el problema y resulta que después es tu mejor maestro. Yo he tenido gente adentro del penal diciéndome cosas que dices, pero en todos los años de estudio de yoga nadie me dijo algo tan profundo como me acaba de decir este convicto, ¿no? Es decir, en serio, es decir, los maestros están en todos lados y disfrazados, ¿no? Los angelitos andan disfrazados de muchas formas. Sí. Leí una cosa que contaba a y le decían, oiga maestro, ¿cómo trato algo? Exacto, es exactamente eso. Es que es el ser con miles y miles y miles y miles y miles de diferentes caras, encarnaciones. Es una belleza, esto en lo que estamos es impresionante, es un milagro, es un milagro. Y cuando te das cuenta de eso y lo aprecias, ya te surge un agradecimiento, ya, aunque esté lloviéndote sobre mojado, ¿no? Una sensación de agradecimiento que creo que es la base de todo, ¿no? Que si podemos vivir en ese estado, ya algo hemos logrado. Pues un gusto y muchísimas gracias a Samadhi y esta mujer que hizo milagros con la presentación, ¡qué bárbaro! Gracias, Gabriel. Si quieren, igualmente, están